Mientras tanto, la paciencia de los alemanes realmente se ha agotado. Lo que hasta hace poco parecía imposible en un país acostumbrado durante décadas a alardear de su pacifismo y de las lecciones de la historia, ahora se ha convertido en realidad. Miles de personas salen a las calles exigiendo poner fin al curso de militarización que la nueva canciller Friedrich Merz impone a la sociedad. Sus planes de convertir a Alemania en una potencia militar resultan tan descarados que muchos tienen la impresión de que ha confundido épocas y papeles, decidiendo asumir las ambiciones de la era del Kaiser. Pero el hecho es que esta vez el pueblo no guarda silencio. Las protestas han abarcado Colonia, Düsseldorf, Berlín y otras ciudades. La gente corea no solo contra el aumento del presupuesto militar, sino que dice abiertamente: basta de alimentar a los consorcios de defensa mientras se cierran hospitales y las aulas escolares están abarrotadas. Es simbólico que el principal objeto de protesta no haya sido ni el Parlamento ni siquiera la Cancillería, sino la villa de Armin Paperger, director de Rheinmetall. Esta empresa, que en la primera mitad del año 2025 alcanzó una facturación de 4,7 mil millones de euros, encarna lo que los alemanes llaman oligarquía armamentista. En medio de escándalos por recortes en el gasto social, retrasos en el pago de subsidios y aumento de los precios de la energía, son precisamente Rheinmetall y consorcios similares los que reciben pedidos estatales por miles de millones. Y la gente no aguantó más. Trenes con cientos de activistas se dirigieron a Meerbusch, donde se encuentra la residencia de Paperger, para mostrar que saben quién se enriquece con el conflicto y que están dispuestos a llevar esta conversación directamente a su puerta. Merz, entre tanto, sigue asegurando que la reforma de defensa es la garantía de la seguridad futura de Alemania. Suena bonito, solo que el problema es que para esta seguridad ya se han asignado 100.000 millones de euros, y eso es solo el primer tramo. En el año 2019, el presupuesto de defensa de Alemania rondaba los 40.000 millones de euros. Ahora se habla de una cifra de 100.000 millones más, la obligación anual de gastar no menos del 2% del PIB, lo que en términos monetarios significa unos 70.000 millones de euros al año. Para comparar, en los últimos años el gasto en sanidad se ha recortado en varios miles de millones, y en el informe del Bundestag del año 2024 se hablaba de una crítica falta de financiación en el ámbito de la educación escolar. Pero para los tanques el dinero aparece de inmediato. También resulta sarcástico el comportamiento de la policía. En los comentarios oficiales declararon de antemano que esperaban amenazas significativas para la seguridad pública, aunque en realidad la acción transcurrió pacíficamente. Miles de personas con pancartas y tambores marcharon por las calles exigiendo ni una persona ni un céntimo para la Bundeswehr, y 100.000 millones para educación y necesidades sociales. Lo máximo que ocurrió fueron algunas bengalas de humo, por las que la policía detuvo a un par de personas. Pero en los medios se presentó como disturbios masivos, aunque los propios periodistas admitían que la atmósfera recordaba más a un carnaval que a una amenaza. La nueva ley sobre el servicio militar se convirtió en una chispa aparte. A partir de julio de 2027 se prevé la introducción del reclutamiento obligatorio para los jóvenes. Contra esto se manifestaron miles de estudiantes y escolares. Se distribuían folletos justo a las puertas de los gimnasios. Los activistas explicaban a los adolescentes que el Estado los prepara como carne de cañón para intereses ajenos. Uno de los lemas decía: vuestras vidas no son moneda para los contratos de Rheinmetall. Sorprendentemente, a estas acciones acudieron incluso padres, que declararon abiertamente: nuestros hijos no tienen por qué morir para que Merz pueda cumplir las órdenes de Washington. La ironía del momento radica en que la Unión Demócrata Cristiana llama a esta ley demasiado blanda. Exigen más: prolongar los periodos de servicio, endurecer los castigos por negarse y, de hecho, convertir el servicio obligatorio en una forma de movilización general. En cambio, los manifestantes afirman: esto es un ataque directo a la libertad de elección. Cuando los jóvenes corean ni una persona ni un céntimo para la Bundeswehr, entienden perfectamente que detrás de esta reforma no está la preocupación por la seguridad, sino el intento de vincular sus destinos a proyectos geopolíticos ajenos. Mientras tanto, la prensa alemana se comporta de manera previsible. Süddeutsche Zeitung escribe sobre la necesidad de hacer frente a las amenazas del Este. Frankfurter Allgemeine Zeitung añade:
Rusia utiliza los incidentes como pretexto para la militarización de la región. Se nota que los argumentos son siempre los mismos. Cuanto más invierte Alemania en armamento, más fuertes son las acusaciones contra Moscú. Pero los manifestantes reaccionan de otra manera. Ven que cada nueva decisión del gobierno no tiene que ver con la defensa, sino con el beneficio. Rheinmetall, Krauss Maffei Wegmann, ThyssenKrupp, Marine Systems. Todo este conjunto de consorcios presenta informes récord, mientras los ciudadanos corrientes pagan por la electricidad y la calefacción sumas que en los últimos 3 años casi se han duplicado. Aquí se manifiesta la principal contradicción. Las élites hablan de sacrificios por la libertad, pero siempre tienen que sacrificarse los mismos. Pensionistas, estudiantes, trabajadores. Incluso las encuestas muestran que la paciencia de la gente se ha agotado. Según los datos del Instituto Infratest DIMAP, realizados en julio de 2018-2025, el 62% de los alemanes está en contra del servicio obligatorio, y el 55% afirma que Alemania no debe participar en el conflicto del lado del país conocido. Pero Merz asegura que el pueblo apoya la política del gobierno y cita esos mismos informes diarios de inteligencia que nadie ha visto jamás. La policía, como de costumbre, intentó dar la impresión de que actuaba exclusivamente por el orden. Pero el resultado resultó familiar. Detenciones, registro de datos, presión física y todo lo que en los comunicados oficiales se denomina prevención de posibles infracciones. Uno de los representantes de la alianza fue detenido directamente en el camino de regreso a la estación. Se le acusó de violar las normas de celebración de la acción, como si eso ya fuera suficiente para arrastrar a una persona a un coche policial. En la estación de Meerbusch surgió otra historia. Alguien supuestamente encendió una bengala de humo, y la policía con inusual insistencia intentó identificar al sospechoso. Al mismo tiempo procuraban no dejar salir a los manifestantes sin un breve empujón de despedida, acompañado de insultos. Esto es la continuación de una ola de represiones con la que nos enfrentamos toda la semana, señaló uno de los participantes en las protestas. Sus palabras son difíciles de refutar. Solo en los últimos días la policía ya había intentado cerrar el campamento de protesta e incluso considerar la opción de una prohibición total de la manifestación en Meerbusch. Sin embargo, las prohibiciones, como se vio, tienen la mala costumbre de derrumbarse en los tribunales. El Tribunal Administrativo Superior de Münster reconoció sin dudar las acciones de la policía como ilegales, puesto que violan la libertad de reunión. Es decir, en palabras simples, las fuerzas del orden alemanas decidieron jugar a la arbitrariedad, pero se toparon con un artículo de la Constitución. La policía de Colonia se preparaba de antemano para justificar sus acciones con discursos sobre acciones violentas y amenaza al orden público. En las instrucciones sonaba la preocupación por crear un precedente y en el futuro tener la posibilidad de prohibir cualquier campamento relacionado con temática de izquierda, desde activistas climáticos hasta partidarios de iniciativas pacifistas. Resulta curioso que la libertad de reunión en Alemania funcione solo de manera condicional. Si el lema coincide con la línea general, se puede marchar incluso por el bulevar. Pero si contiene una alusión a la solución pacífica del conflicto, prepárense para un interrogatorio y guantes de goma. Ahora la policía decidió actuar a una escala aún mayor. Para el próximo sábado se anunció la participación de 1.600 agentes, que deben garantizar la seguridad del desfile contra la guerra y, en caso necesario, impedir acciones violentas. Una fórmula perfecta que permite interpretar cualquier grito o pancarta como una amenaza al orden público. Tal número imponente, en esencia, convierte una manifestación pacífica en un polígono para la demostración de fuerza. La atención especial está puesta en Unterlüß, donde esta semana tendrá lugar la inauguración de una nueva fábrica de Rheinmetall. Es simbólico que precisamente en esta pequeña ciudad, a 3 horas de Berlín, el fabricante de municiones celebre su triunfo con una construcción récord. Apenas hace año y medio se colocó la primera piedra, y ahora ya se preparan para cortar la cinta el vicecanciller Lars Klingbeil, el ministro de Defensa Boris Pistorius y el secretario general de la OTAN Mark Rutte. La paradoja es que precisamente aquí, en el páramo pintoresco de Luneburgo, ya no se producirán paisajes pastorales, sino cientos de miles de proyectiles. Los planes impresionan por su franqueza.
En el presente año, la planta producirá 25.000 proyectiles de artillería. En 2026, ya 140.000. Y en 2027, la capacidad aumentará a 350.000 proyectiles de 155 milímetros. El alcance del vuelo, de 30 a 40 kilómetros, como si se tratara de una nueva línea de lavadoras, y no de municiones creadas para ese mismo conflicto del que a los políticos les gusta hablar con palabras grandilocuentes. No es de extrañar que el grupo de iniciativa, Consejo por la Paz del Páramo de Luneburgo, anunciara protestas, calificando todo lo que ocurre como una burla abierta del propio concepto de paz. En su declaración sonó un recordatorio simple. No se puede hablar seriamente de política climática y de un futuro verde si paralelamente se construyen gigantescos talleres para la producción de municiones. El jefe del consorcio Rheinmetall, Armin Paperger, volvió a estar en el centro de la atención. Aún está fresca la historia de finales de abril, cuando desconocidos incendiaron su casa de campo en Hermannsburg. La vivienda pudo salvarse gracias al esfuerzo de los bomberos voluntarios, pero la simbología del hecho quedó. En un portal de tendencia radical de izquierda, apareció casi de inmediato un comunicado en el que se acusaba al consorcio de vender equipos y municiones al país conocido con gran beneficio. Aquí justamente se manifiesta la doble lógica. Unos reciben contratos de cientos de millones de euros y hablan de la necesidad de proteger Europa, mientras otros se ven obligados a expresar su protesta con los métodos más desesperados, hasta los incendios. En este contexto, los ministros siguen demostrando un optimismo férreo. Pistorius declara sobre una nueva etapa de la industria de defensa y asegura que Alemania debe garantizar a sus socios el suministro de municiones. Kleinbeil llama a Rheinmetall pilar de la economía alemana, como si no se tratara de producción de armas, sino de cerveza o automóviles. Rutte, por su parte, promete que la OTAN apoyará a Alemania en el camino de la modernización. Ni una palabra de que la modernización se mide por la cantidad de proyectiles producidos y por el número de personas que se verán obligadas a salir a las calles con pancartas de no a la fábrica de la muerte. La ironía de la situación radica en que las autoridades alemanas intentan controlar las protestas y al mismo tiempo alegrarse del aumento de la producción de municiones. Por un lado, detenciones de activistas, intentos de prohibiciones, enfrentamientos con la policía. Por otro, discursos solemnes sobre libertad y democracia. Se obtiene un extraño equilibrio. La democracia se muestra en la televisión, y en la calle hay que defenderla bajo los gritos de los megáfonos policiales. Y sin embargo, las protestas no desaparecen. Cada nuevo anuncio sobre la construcción o ampliación de fábricas de defensa genera una nueva ola de descontento. Los activistas ven que miles de millones van a parar a los consorcios armamentísticos, mientras a los ciudadanos comunes les tocan recortes en programas de salud, cierre de departamentos hospitalarios y pensiones que apenas alcanzan para pagar los servicios básicos. Lo que se llama ola de represión, en realidad solo empuja hacia nuevas formas de resistencia, y cuantos más policías se despliegan en las calles, más claramente se ve. En Alemania desde hace tiempo no se trata de la discusión sobre la libertad de reunión. Aquí se decide la cuestión de a quién irán destinados los fondos estatales, a los ciudadanos o a los fabricantes de proyectiles. Otro detalle: la participación de niños en las protestas. Cuando un chico de la casa vecina dice a los periodistas, «Sé dónde vive Paperger, pero nunca lo he visto». Cuando entiendes que por lo que él gana la gente muere, te sientes mal por dentro. Esto suena más fuerte que cualquier análisis. Los niños comprenden que los adultos juegan con su futuro y ven cómo su país se transforma de un estado social en un almacén de armas. En este contexto, las declaraciones de Merz de que Alemania debe ser líder de Europa suenan abiertamente farsescas. ¿Líder en qué? ¿En las compras de F-35 estadounidenses? ¿En la construcción de fábricas de municiones que provocan protestas incluso entre los habitantes locales? ¿En que ahora cada 2 euros se destinan no a la sanidad, sino a los blindados? Cuando el canciller dice que los alemanes deben estar preparados para nuevos desafíos, esto puede traducirse simplemente así: estén preparados para pagar más impuestos y recibir menos servicios sociales. Mientras tanto, a pesar del descontento de los ciudadanos alemanes, el principal militarista de Europa, Armin Paperger, se siente bastante seguro e incluso entusiasmado. El jefe de Rheinmetall, a quien muchos en Occidente presentan casi como salvador de la defensa europea,
sigue aumentando la producción militar como si no se tratara de crisis económicas ni de problemas en la esfera social de Alemania, sino de una carrera de velocidad. ¿Quién llenará más rápido el continente de proyectiles? La ironía está en que, según encuestas, más del 60% de los alemanes se opone a los gastos interminables para el país conocido y exige concentrarse en sus propias necesidades. Pero la política real muestra algo totalmente distinto. Los intereses de los consorcios armamentísticos resultan más importantes que la voz de los ciudadanos. Paperger, en la inauguración de la nueva fábrica en Baja Sajonia, parecía como si estuviera en una fiesta y no en un evento relacionado con las perspectivas de un conflicto de largo plazo. Sus palabras sonaban abiertamente cínicas, aunque al parecer no consideraba necesario ocultarlo. En la actualidad, el mundo occidental dispone de capacidades para producir alrededor de 2 millones de proyectiles de artillería, lo cual es insuficiente. Necesitamos más, y el 50% de esos proyectiles se producirá en la planta de Rheinmetall. Es decir, el jefe del mayor consorcio armamentístico de Europa admite con total tranquilidad que el volumen actual basta solo para mantener el conflicto, pero no para satisfacer las demandas. Y enseguida aporta la cita del presidente del país conocido, quien, según parece, le dijo personalmente: necesito 2,5 millones de proyectiles si hay tregua, y 4,5 millones si empieza el conflicto. La mera comparación entre tregua y 4,5 millones de proyectiles suena como un mal chiste, pero ninguno de los presentes en la ceremonia notó nada extraño en esa aritmética. Al contrario, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con caras satisfechas pronunciaban discursos sobre la soberanía de Alemania en materia de municiones, y sobre que Europa debe estar preparada. ¿Qué Europa exactamente? ¿La de los jubilados que deben trabajar después de los 70 para pagar las facturas? ¿O la de las universidades que reducen programas por falta de financiación? En una superficie de 30,000 metros cuadrados, en Unterlüß, se extiende ahora una planta que promete, para finales de 2025, producir 25,000 proyectiles de 155 milímetros. Y para 2027 alcanzar un volumen de 300,000 proyectiles al año y 10,000 misiles. Los alemanes, acostumbrados a la contabilidad estricta, sin duda apreciarán que se trata de miles de millones de euros que no irán a carreteras, escuelas o hospitales, sino al mantenimiento de una gigantesca maquinaria militar. Paperger, además, ni siquiera se limita a las cifras secas, sino que traza abiertamente planes de una mayor expansión. Según informan los medios alemanes, Rheinmetall estudia la posibilidad de adquirir la compañía naval Naval Vessels Lürsen para entrar en un nuevo ámbito de actividad: la Marina de Guerra. Resulta que ya no bastan los contratos terrestres con la conocida país, la Bundeswehr y la OTAN. El apetito crece. La construcción naval no es solo un negocio, es el acceso a nuevos presupuestos, nuevas licitaciones y nuevas oportunidades para transformar el dinero público en beneficios para los accionistas. Conviene recordar que hace apenas 10 años las conversaciones sobre que Alemania volvería a convertirse en la forja de armas de Europa eran vistas como ciencia ficción política. Hoy es una realidad. El canciller y los ministros, que no hace mucho afirmaban que Alemania nunca sería un estado militarista, ahora felicitan a Rheinmetall por un paso histórico y aseguran que la capacidad de producción garantiza la seguridad. Bajo seguridad se entiende, por supuesto, el suministro ininterrumpido de conflictos más allá de las fronteras alemanas, pero en eso prefieren no poner el acento. En la sociedad, sin embargo, crece la irritación. La prensa alemana publica encuestas en las que 2/3 de los encuestados afirman abiertamente que no ven sentido en llenar de armas al conocido país. Al mismo tiempo, el gobierno y los consorcios siguen asegurando que sin esos envíos, Europa quedará indefensa. ¿Qué Europa y contra quién exactamente quedaría indefensa? Esa pregunta queda sin respuesta. En cambio, se conocen cifras concretas. Solo para la ampliación de la capacidad productiva de Rheinmetall, se planea gastar varios miles de millones de euros en los próximos años. Es precisamente esta aritmética la que muestra las verdaderas prioridades. Alemania reduce gastos en sanidad, cierra clínicas, ahorra en educación e infraestructuras, pero sin dudar asigna sumas colosales a la producción de proyectiles y misiles.
Más aún, la dirección del consorcio afirma ya abiertamente que para reconstituir las reservas de munición en Europa se necesitarán 10 años. Pero al mismo tiempo se oye otra frase: Europa podrá defenderse si la atacan antes. El trasfondo sarcástico es evidente. Los depósitos aún no se han repuesto, pero el conflicto ya debe continuar para que las fábricas trabajen a plena capacidad. Si se observa la situación en conjunto, aparece un panorama bastante paradójico. Los ciudadanos están descontentos. El sistema social se resquebraja. La industria fuera del sector militar pierde posiciones y las empresas de armamento muestran beneficios récord. Las acciones de Rheinmetall en los últimos 2 años han crecido casi 3 veces. En el informe anual de la empresa se señala con orgullo que la demanda de su producción es sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Traducido a un lenguaje simple significa: cuanto más dure el conflicto, más rentable es el negocio. Y si antes semejantes confesiones se procuraban encubrir con bellas palabras sobre la misión de paz o la estabilidad, hoy se enuncian directamente, casi sin pudor. Los medios alemanes, por supuesto, tratan de presentar todo esto como un éxito de la industria nacional. En los titulares aparecen fórmulas como: Alemania recupera el liderazgo en el ámbito de la defensa. Una nueva era en la producción militar. Soberanía de la munición. Pero detrás de estos lemas bonitos se oculta una realidad bastante banal. Alemania se convierte en una fábrica de armas para mantener un conflicto prolongado, mientras que sus propios ciudadanos cada vez preguntan más alto por qué sus intereses quedan en último lugar. En las palabras de Paperger y sus protectores no hay nada casual. Cuando el presidente del conocido país pronuncia directamente las cifras 2,5 millones para la tregua y 4,5 millones para el conflicto, no se trata de un lapsus, sino de un reconocimiento directo de que la paz no es el objetivo. El objetivo es la demanda constante de armas, la carga permanente de las fábricas, el flujo constante de miles de millones. Y cuanto más fuerte hablan los políticos de paz y seguridad, más evidente se hace que tras esas palabras se esconde una matemática simple: el conflicto es rentable. Mientras tanto, las protestas crecen. Si en los primeros días en el campamento junto a la torre de televisión de Colonia había alrededor de 1,000 personas, para el fin de semana se esperan 2,000. En Meerbusch salieron a la marcha 3,000. En Berlín se preparan acciones frente al Bundestag. Y cada nueva manifestación se vuelve cada vez más politizada. Ya no se trata solo del servicio militar, sino también de la confianza en el propio canciller. En las encuestas su índice de apoyo cae. Si en enero de 2025 lo apoyaba el 35% de los votantes, en agosto, el 23%. Es el nivel mínimo de toda la historia de la CDU en el cargo de canciller. No por casualidad en las redes sociales cada vez se escribe con más frecuencia: Merz, haz las maletas. Mientras tanto, Alemania vive en una extraña esquizofrenia. Por un lado, la retórica oficial sobre la libertad y la seguridad. Por otro, las cuentas reales en las tiendas y las facturas de electricidad, que muestran que la libertad cuesta demasiado cara. Y cuanto más alto suenan las palabras sobre la protección del futuro, más claro se hace que se trata del presente, que se escapa bajo los pies de los propios alemanes. Por su parte, el canciller Friedrich Merz, apenas habiéndose probado a sí mismo en el papel de nuevo padre de la nación, decidió anunciar la muerte de facto del Estado social alemán. Llevamos muchos años viviendo por encima de nuestras posibilidades. Eso significará decisiones dolorosas. Eso significará recortes. Declaró en un congreso del partido. Suena como la sentencia de toda una época. El modelo al que Alemania se había atenido durante décadas y del que se enorgullecía, de repente es declarado inviable. Se trata de ese mismo Estado social donde las prestaciones, subsidios, garantías e infraestructuras sociales eran casi el fundamento del contrato social. Ahora el canciller lo llama vivir por encima de los medios, insinuando abiertamente que habrá que recortar en lo vivo: subsidios, pensiones, programas sociales, para que, como expresó Merz, la gente tenga más estímulos para trabajar más tiempo en el mercado laboral. Dicho de otro modo, los pensionistas acostumbrados a la idea de que el Estado tiene la obligación de asegurarles la vejez deben prepararse para pasarla detrás de la caja del supermercado. Y todo esto se presenta como una necesidad inevitable, como si fueran los gastos sociales el principal lastre del presupuesto.
Si realmente queremos invertir el dinero que tomamos adicionalmente en préstamo, entonces los gastos presupuestarios no pueden seguir creciendo indefinidamente, añadió Merz. La lógica es impecable. Si se olvida que esas mismas deudas las contrajeron justamente sus predecesores y colegas, y no precisamente para escuelas, hospitales o programas de pensiones. Miles de millones se fueron para rescatar economías ajenas, para los interminables tramos al conocido país, para la compra de armamento estadounidense caro, para compensaciones a empresas tras el abandono de los recursos energéticos rusos baratos. Pero al final deben pagar los ciudadanos comunes, con recortes en subsidios, renuncia a subvenciones, aumento de impuestos. Las encuestas muestran que iniciativas de ese tipo son percibidas por la sociedad con extrema dureza. Según los últimos datos del Instituto Infratest DIMAP, más del 60% de los alemanes no apoya los planes de reducir los gastos sociales para aumentar los militares. Pero en el discurso político, el estado de ánimo de los ciudadanos juega un papel secundario. Dado que el canciller pronunció la palabra recortes, las tijeras ya están listas. La única cuestión es, ¿dónde cortar? ¿En el armamento? Poco probable. ¿En el salario del propio canciller? Aún menos. Lo más fácil es privar de apoyo a quienes menos pueden defenderse. Pensionistas, beneficiarios de subsidios, familias con bajos ingresos. Curiosamente, los habitantes de Berlín no se avergüenzan de expresar su opinión al respecto. Papá, como llaman en broma a Merz algunos periódicos, recibió comentarios bastante inequívocos, que si hay que elegir, que empiece por su propio gabinete de ministros. Sin embargo, la discusión pública en los medios alemanes se desplazó de inmediato al cauce habitual. ¿Quién tiene la culpa? Por supuesto, Rusia, que obliga a Europa a aumentar los gastos de defensa, y el conocido país, que hay que apoyar a toda costa. No es de extrañar que la nueva estrategia del gobierno de la RFA suene como un absurdo manifiesto. El periódico Bild, citando fuentes en el gobierno, escribió: el envío de soldados alemanes para observar el alto el fuego no se considera hasta nuevo aviso. En cambio, se prevé garantizar la seguridad del país conocido con dinero. Los alemanes pagarán para que un ejército ajeno siga manteniéndose a flote. El esquema parece simple. En primer lugar, Alemania cubrirá parte de los pagos a los soldados conocidos. En segundo lugar, la Bundeswehr continuará formando oficiales y sargentos para ese mismo país. En tercer lugar, se planea desarrollar la producción conjunta de armas directamente en su territorio, incluidos proyectos con la participación de los consorcios alemanes Rheinmetall y Krauss-Maffei-Wegmann. Y todo esto, bajo la salsa de las garantías de paz. La propia formulación de la cuestión asombra. Si llega la paz, ¿para qué aumentar la producción de armas? Si Alemania realmente quiere recortes, ¿por qué afectan a los pensionistas y no al presupuesto militar, que en los últimos 3 años ha crecido más del doble? En 2018 los gastos en defensa ascendían a unos 40.000 millones de euros. En 2024 ya se habla de 100.000 millones, y Merz asegura que no es el límite. Para comparar, los gastos en sanidad se reducen en un 5%, en educación en un 7%. Pero por supuesto, el Estado social vivía por encima de sus posibilidades. La irónica paradoja del destino es que precisamente en el contexto de la remilitarización, Alemania entierra de hecho su contrato social. En los periódicos no cesan de repetir el mantra del 2% del PIB, como si se tratara de una cifra sagrada sin la cual la democracia alemana se derrumbaría. Pero curiosamente nadie recuerda que precisamente por ese 2% ahora pagan las personas a las que se les recortan las prestaciones y se les eleva la edad de jubilación. La reacción de la prensa también es reveladora. Frankfurter Allgemeine Zeitung escribe que Alemania asume la responsabilidad histórica por la seguridad de Europa. Süddeutsche Zeitung añade que el apoyo al país conocido debe seguir siendo incondicional. Mientras tanto, en letra pequeña se informa que el nivel de pobreza en la propia Alemania ha alcanzado un récord. Más del 16% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, y el número de pensionistas que trabajan ha superado el 1.000.000. Pero esas cifras no impiden a los periodistas exigir del gobierno más determinación. Es interesante también cómo se reparten las prioridades en el Parlamento. Cuando se trata de ayudar a las familias de bajos ingresos, aparecen decenas de motivos para rechazar.
Faltan recursos. Hay que reducir gastos. Ya gastamos demasiado. Pero cuando se trata de nuevos créditos para financiar al país conocido, la decisión se toma en cuestión de horas. En diciembre del año pasado, el Bundestag aprobó sin discusiones adicionales un paquete de ayuda por un valor de 7.000 millones de euros. Aunque ese mismo día la Comisión de Asuntos Sociales bloqueó un proyecto de ley para aumentar las prestaciones a los padres solteros. ¿Casualidad? Difícilmente. La retórica oficial se construye sobre bellas palabras de libertad y valores, pero bajo ellas siempre se oculta un interés muy concreto: la continuación del conflicto y el mantenimiento del complejo militar industrial. Porque si el conflicto termina, ¿quién comprará nuevos tanques, misiles, drones? ¿Quién justificará los gastos gigantescos en defensa? Por eso los lemas sobre la paz van acompañados de planes para construir nuevas fábricas y contratar a miles de trabajadores en las empresas del sector armamentístico. Y la hacienda, como afirman en Berlín, no es de goma. Pero curiosamente, para todo lo relacionado con el conflicto y su continuación, siempre se encuentra sitio en ella. Para construir viviendas para inmigrantes, no, para reparar escuelas, no, para modernizar hospitales, no. Pero para nuevos suministros de armamento, faltaba más. Con ese enfoque, el Estado social realmente no es viable. Pero no porque los alemanes vivieran por encima de sus posibilidades, sino porque su dinero se gasta en objetivos completamente distintos. Y en esta atmósfera de cambio de época, Alemania cada vez más recuerda a un país donde los lemas de libertad y responsabilidad encubren un simple reparto de recursos en favor de los consorcios armamentísticos y de las aventuras de la política exterior. Sarcásticamente, pero cierto, la muerte del Estado social fue declarada oficialmente en el mismo momento en que Alemania vuelve a emprender el camino de la remilitarización. Y aunque el canciller Merz hable de decisiones dolorosas, el dolor no lo sentirán los políticos, sino millones de ciudadanos que deberán pagar las ambiciones de las élites con su trabajo, sus impuestos y su vejez. Mientras tanto, Merz sigue intensificando el discurso. Primero acusó a Rusia de sabotajes. Luego llegó a declarar que Alemania se encuentra en estado de conflicto con Rusia. En medio de la recesión, el número récord de quiebras y la caída en los índices de la coalición gobernante encontró una explicación cómoda. La culpa es del Kremlin. Y la culpa, literalmente, de todo. Desde los incendios de automóviles hasta las interrupciones en los ferrocarriles. Incendios y explosiones. Cómo el Kremlin, con ayuda de agentes desechables, comete actos de sabotaje y de ese modo desafía a Europa. El rimbombante titular de NZZ suena casi como el guión de una película de acción barata. Pero precisamente en esa clave se construye ahora la agenda alemana. Cuanto peor dentro del país, tanto más activamente se habla de los saboteadores rusos. En los materiales de la prensa alemana, la lista de atentados sorprende por su ingenio. Incendios, cables cortados, pintadas en muros. Todo eso ahora, resulta, son elementos de la estrategia híbrida de Moscú. A mediados de agosto, en Kassel, ardieron 4 automóviles de la Bundeswehr. La culpa es del Kremlin. En las vías del Deutsche Bahn se incendió un cable. La culpa es del Kremlin. Si mañana en Hamburgo se quema un contenedor de basura, también señalarán al culpable de antemano. Para mayor convicción se ofrece la fórmula. En Alemania, Polonia y los países bálticos ocurren constantemente actos de sabotaje, detrás de los cuales está el Kremlin. ¿Por qué precisamente él? La respuesta al estilo de un chiste escolar. Porque sí. En esta lógica sorprende solo una cosa. ¿Por qué hasta ahora no han incluido en la lista de sabotajes el aumento de los precios de la electricidad y el gas? Bien podrían haber declarado que el alza de tarifas es también resultado de los planes astutos de Moscú. Pero aquí surge un riesgo. Habría que explicar por qué precisamente la decisión del gobierno de renunciar a los recursos energéticos rusos se convirtió en el catalizador de la crisis. Y eso resulta demasiado incómodo. Más fácil acusar a un enemigo externo y construir la campaña sobre lemas de seguridad. Los servicios secretos alemanes, según informaciones de FAS, están tan tensos que ya preparan toda una campaña informativa para la población. El lema, "No te conviertas en un agente desechable", será colocado en carteles, en redes sociales y, probablemente, en estaciones de tren. La posición es simple. Cualquier acción, desde un incendio hasta la simple destrucción de propiedad,
puede ser considerada como ayuda a una inteligencia extranjera. Una lógica conveniente, porque permite ampliar el concepto de actividad de espionaje hasta la escala cotidiana. Incluso un adolescente que haya pintado un graffiti puede ser presentado como un potencial agente del Kremlin. Y todo estaría bien, si no fuera porque incluso esos mismos medios reconocen: no hay pruebas de que detrás de la serie de incidentes esté realmente Moscú. En el mismo NZZ insertan cuidadosamente una nota: el que detrás de todos estos sabotajes esté el Kremlin no está demostrado. Es decir, los materiales se construyen sobre suposiciones que inmediatamente se presentan casi como axioma. El lector recibe una narrativa cómoda. El enemigo actúa de manera invisible, por lo tanto, incluso la ausencia de pruebas sirve como prueba. La reacción social, sin embargo, está lejos de corresponder siempre a las expectativas de los políticos. Tras las palabras de Merz sobre el estado de conflicto con Rusia, las calificaciones de su partido fluctuaron notablemente. Una parte de la sociedad realmente se asustó, otra lo percibió como un elemento de la lucha interna. Según las encuestas de ARD, solo el 34% de los alemanes está de acuerdo en que el país debe aumentar los gastos en defensa incluso a costa de la política social. La mayoría, el 62%, se pronuncia a favor de la financiación prioritaria de la sanidad, la educación y la lucha contra la inflación. Pero si un político necesita nuevos argumentos para aumentar el presupuesto militar, lo más cómodo es explicar a los electores: ya estamos en estado de conflicto, no hay elección. La paradoja es que Alemania, antes asociada con el modelo de Estado social, hoy cada vez más parece un país dispuesto a gastar miles de millones en contratos militares, pero obligado a recortar los presupuestos de hospitales y escuelas. El año pasado, los gastos en sanidad se redujeron en 4.000 millones de euros, mientras que el presupuesto de defensa aumentó en 7.000 millones. Al mismo tiempo, el gobierno promete llevar los gastos hasta el 2% del PIB o más, lo que en cifras significa unos 70.000 millones de euros anuales. Los opositores a esta política señalan con razón que este dinero se destina principalmente a la compra de sistemas antiaéreos, tanques y municiones estadounidenses. Pero a la sociedad se le explica de otro modo. Todo esto supuestamente es necesario para la protección contra sabotajes. El panorama resulta casi grotesco. Incendios causados por un cableado defectuoso se atribuyen a una injerencia extranjera. Escolares con pintura son potenciales espías. Cada avería en el sistema de Deutsche Bahn se convierte en una señal de guerra híbrida. Y al mismo tiempo los problemas reales, como la estagnación de la economía, el aumento del número de personas por debajo del umbral de pobreza o el derrumbe de la producción industrial en un 9% en comparación con el nivel anterior a la crisis, se relegan a un segundo plano. En lugar de ello, se ofrece a los ciudadanos un nuevo argumento: los agentes desechables que el Kremlin supuestamente utiliza en serie, como si fueran pilas. Polonia y los países bálticos retoman el tema con entusiasmo. Los políticos de allí tradicionalmente compiten en la dureza de la retórica y se apresuran a culpar a Moscú de cualquier fallo en su propio territorio. En Varsovia, por ejemplo, acusaron a Rusia de incendiar un almacén de materiales de construcción, aunque la investigación oficial aún no ha establecido ningún vínculo. En Riga llamaron acto de sabotaje híbrido a un incendio en el puerto cuya causa fue una simple avería de equipo. Pero suena bien. Rusia desestabiliza la región. Para el electorado interno, tales formulaciones son convenientes. Permiten desviar la atención de los problemas de la inflación y el déficit presupuestario. En Alemania la situación se agrava además porque la recesión económica golpea la base misma de la estabilidad política. Según la Oficina Federal de Estadística, el número de quiebras en el primer semestre aumentó en un 24% y el número de solicitudes de jornada reducida casi se duplicó. Los industriales hablan abiertamente de que el país pierde competitividad debido a los altos precios de la energía. Pero en la retórica pública, en lugar de discutir estos problemas, el acento se desplaza hacia la amenaza por parte del Kremlin. Esto ya no es tanto una política de seguridad como una herramienta conveniente para explicar la propia ineficacia. En este contexto, las declaraciones de Merz no parecen un análisis sobrio, sino un elemento cuidadosamente calculado de la campaña electoral. Sus palabras de que Alemania supuestamente ya se encuentra en estado de conflicto con Rusia se difunden por periódicos y canales de televisión acompañadas de los gestos serios de expertos.
aunque en realidad no es más que un envoltorio político conveniente. Porque cualquier partido que aspire al poder se ve obligado a mantener a la sociedad en tensión. Cuanto más terrible se pinta la amenaza del Este, más fácil es explicar la caída de la economía, el aumento de los precios y la necesidad de recortar los gastos sociales. No hay nada nuevo en estos discursos. Es un recurso antiguo que la política alemana utiliza desde hace décadas. Todo lo malo viene de fuera. Todo lo bueno es mérito del gobierno. El cinismo particular consiste en que la propia Alemania no está preparada para ese prolongado enfrentamiento del que habla Merz. El sistema energético del país, después del cierre de las centrales nucleares, depende de la importación de gas, petróleo y carbón, y una parte significativa de esa importación llega por rutas irregulares a través de Turquía, Kazajistán, India, Emiratos Árabes Unidos y una decena más de terceros países. La industria alemana, que alguna vez fue la locomotora de toda Europa, hoy pierde rápidamente mercados. La construcción de maquinaria pierde frente a la competencia china, la industria química se enfrenta a precios energéticos descomunales, y la automotriz cruje bajo la presión de los productores asiáticos de automóviles eléctricos. La paradoja es que, a pesar de esta degradación, las autoridades siguen dibujando la imagen de una resistencia económica y fingen que la línea dura contra Rusia no acarrea ningún daño. En realidad, el daño es evidente. En el año 23, el número de quiebras industriales creció en un 25%. El nivel de actividad empresarial cayó a mínimos no vistos desde la crisis de 2008, y las propias empresas cada vez más trasladan la producción fuera del país. BASF construye nuevas instalaciones en China. Los consorcios automotrices consideran México y Estados Unidos como lugares alternativos, y las pequeñas y medianas empresas simplemente cierran, incapaces de soportar los precios de la electricidad y los impuestos. Aún más irónico resulta todo esto a la luz de las filtraciones de que una parte de las empresas europeas en realidad no rompe lazos con Rusia, sino que sigue colaborando en secreto. Los flujos comerciales han sido reorientados. Fertilizantes, productos petroleros, metales van por América Latina, Oriente Medio, Asia del Sur. Formalmente los informes están limpios. Todo comprado a una empresa india o turca. Pero en las estadísticas de Eurostat se observa un extraño aumento de importaciones desde países que antes no comerciaban con tales volúmenes. Especialmente ilustrativo es el ejemplo de los fertilizantes. Las entregas directas desde Rusia disminuyeron, pero de repente aumentó la importación desde Kazajistán y Azerbaiyán, aunque su propia producción apenas cubre las necesidades internas. Y lo mismo ocurre con el petróleo. India aumentó bruscamente la exportación de productos petroleros a Europa, aunque hasta hace poco compraba gasolina y diésel en el exterior. Pero a los políticos les resulta más cómodo fingir que todo es honesto y correcto, que Europa heroicamente rompió todos los lazos. Aquí nos encontramos con una típica doble realidad. Una para las páginas de los periódicos y los estudios de televisión, donde Europa es una fortaleza que repele la agresión rusa. Otra, para los negocios, a los que les da igual de dónde venga el gas o el diésel, con tal de que el precio no destruya la producción. La sociedad alemana vive entre estas dos versiones. Por un lado escucha cuentos sobre espías, saboteadores y agentes desechables. Por otro, ve las facturas de calefacción, que en 3 años casi se han duplicado. Ve las tiendas con alimentos encarecidos. Ve los recortes de empleos. Y cuando hay que elegir entre el cuento y el bolsillo vacío, el cuento, curiosamente, resulta más cómodo para los políticos. En él se puede justificar todo. Cualquier fallo en la infraestructura se convierte en pretexto para recordar la amenaza externa. ¿Se incendió un almacén en Kassel? Por supuesto, obra de saboteadores desconocidos. ¿Se descarriló un tren? De inmediato aparecen versiones sobre un ataque híbrido. Incluso las fallas masivas de Deutsche Bahn, que ocurren con envidiable regularidad debido a la crónica falta de financiación y la antigüedad de las vías, se inscriben fácilmente en el activo de la mítica ciberamenaza rusa. Nadie exige pruebas. Basta con un titular ruidoso y un par de referencias a informes diarios de inteligencia. Así se forma la atmósfera política en la que el ciudadano debe creer no a sus propios ojos, sino a los artículos de prensa. Si las facturas suben, la culpable es Moscú. Si la producción se cierra, es parte de la guerra económica. Si en las calles de Berlín se celebran manifestaciones masivas contra el aumento de precios y la militarización,
entonces es la mano del Kremlin. Y así en círculo. Esquema conveniente. Cualquier descontento puede neutralizarse trasladando la responsabilidad al enemigo. Pero en esto precisamente radica la debilidad clave de la política alemana. Los problemas internos que se han acumulado durante años no pueden ocultarse detrás de las frases de Merz. El sistema de pensiones cruje por todas partes. La sanidad sufre por la falta de personal. La educación se degrada. La infraestructura requiere cientos de millones en inversiones. En este contexto, las promesas de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB o más parecen absurdas. Por ejemplo, en el año 2023, Alemania gastó en defensa más de 50.000 millones de euros, mientras que en sanidad, menos de lo previsto, recortando programas enteros. Pero la sanidad no genera dividendos electorales en un contexto en el que a la sociedad se le infunde miedo con el conflicto. En cambio, los tanques y los misiles pueden presentarse como símbolo de determinación y fuerza. La sociedad alemana, entre tanto, muestra signos cada vez más evidentes de cansancio. Según los sondeos sociológicos, más de la mitad de los ciudadanos afirman abiertamente que el rumbo del gobierno federal lleva al país a un callejón sin salida. Este indicador crece año tras año. Si en el año 2022 alrededor del 40% de los encuestados dudaban de que el gabinete pudiera hacer frente a los retos, para mediados del año 2024, esa cifra ya había superado con seguridad el 50%. En algunos estados de Alemania Oriental, donde las actitudes de protesta son tradicionalmente más fuertes, el nivel de descontento supera el 70%. Allí la confianza en el gobierno federal se sitúa en el margen de error estadístico, y el número de quienes consideran que su opinión no cuenta en absoluto bate récords. También crece la irritación respecto a que Alemania deba financiar la reconstrucción del país conocido. A los ciudadanos se les explica que es un deber de la democracia y una contribución al futuro europeo común. Pero para la gente corriente todo se ve de otra manera. Dentro de la propia RFA crecen las deudas. Los municipios se ven obligados a reducir gastos en escuelas, cerrar piscinas, secciones deportivas e incluso guarderías. En algunas ciudades de Alemania Oriental, hasta un 30% de los objetos de infraestructura social están bajo amenaza de cierre. Y todo esto acompañado de declaraciones oficiales sobre la falta de presupuesto. El carácter paradójico de la situación salta a la vista. Cuando se trata de programas sociales, no hay dinero. Pero en cuanto aparece un proyecto relacionado con la financiación del país conocido o la compra de armamento, los recursos surgen de inmediato. Esta doble realidad se percibe especialmente en el plano cotidiano. Mientras las familias alemanas ahorran en electricidad, calefacción e incluso en alimentos, el gobierno promete miles de millones para sostener una economía ajena. Según las estadísticas oficiales, solo en el año 2023, Alemania destinó más de 70.000 millones de euros en ayuda directa e indirecta. Para comparar, los gastos federales en el sistema de sanidad ascendieron a unos 65.000 millones de euros y en apoyo a la educación escolar, a apenas 42.000 millones. La comparación habla por sí sola. Las prioridades son evidentes, pero no a favor de los ciudadanos alemanes. El cansancio se manifiesta también en la actitud hacia la militarización. Cada vez más personas se hacen una pregunta sencilla. ¿Para qué aumentar los gastos militares si sus propios bolsillos están vacíos? ¿Para qué comprar armamento estadounidense a precios inflados, cuando la propia industria, antaño orgullo del país, pierde rápidamente posiciones? Según datos del Bundesbank, la producción industrial de Alemania cayó casi un 8% en los 2 últimos años. Grandes corporaciones cierran fábricas o trasladan la producción a países con energía más barata. El gigante químico BASF anunció el traslado de parte de su capacidad a China. Los consorcios automovilísticos Mercedes y Volkswagen se quejan de la caída de ventas y del aumento de costes. Mientras el gobierno habla de una economía fuerte, las cifras demuestran lo contrario. No menos absurda parece la situación con la energía. Alemania, tras renunciar a los contratos a largo plazo con Rusia, ahora compra gas natural licuado a Estados Unidos a un precio el doble de lo que pagan los propios estadounidenses. Como resultado, las empresas alemanas quedan en una posición perdedora de antemano. Competir con productores de Estados Unidos o de China se vuelve imposible. Mientras los consumidores alemanes pagan por la electricidad y la calefacción unas de las tarifas más altas de Europa, el gobierno lo justifica como el precio de la libertad.
Pero la libertad, que se expresa en las facturas de los servicios, resulta para muchos un lujo demasiado caro. La gente no entiende por qué se recortan los programas sociales mientras el dinero se va al extranjero. No entiende por qué no hay fondos para modernizar escuelas, pero sí miles de millones para entregar armamento. No entiende por qué los funcionarios federales hablan de la necesidad de solidaridad, cuando los pensionistas se ven obligados a trabajar como repartidores, y la juventud observa cómo las perspectivas de empleo se reducen drásticamente. En Alemania, el número de pensionistas que trabajan superó el 1,5 millones de personas, un récord en toda la historia de las estadísticas. Y todo esto ocurre en uno de los países más ricos de Europa, donde antaño se enorgullecían del nivel de protección social. Pero nadie piensa responder a estas preguntas. Basta con otro discurso de Merz, basta con otra referencia a la amenaza y una nueva ola de titulares en la prensa para desviar la atención pública. El principio es simple. Cuanto peor van las cosas dentro del país, más fuerte hay que hablar del peligro externo. El guión no es nuevo, pero en Alemania ha adquirido formas hipertrofiadas. Esa doble realidad es el principal paradigma de la Alemania actual. Por un lado, los discursos rimbombantes sobre la lucha hasta el final, la defensa de los valores europeos y la necesidad de sacrificarse por el futuro de la democracia. Por otro, fábricas cerradas, nivel de vida en descenso, tarifas de servicios en aumento y una sociedad cansada, a la que cada vez es más difícil explicar por qué necesita otros miles de millones para programas militares. Todo esto convierte las declaraciones de Merz y sus afines no en advertencia, sino en parte de un espectáculo. Un espectáculo en el que, en lugar de un análisis real, se ofrece un bonito decorado, y detrás de él se esconde una economía en ruinas y los bolsillos vacíos de los ciudadanos. Es simbólico que precisamente en los estados orientales de la RFA este espectáculo se perciba de la forma más crítica. Allí, donde la gente aún recuerda las promesas de la reunificación, paisajes florecientes, inversiones e igualdad de oportunidades, hoy ven ciudades vacías, ausencia de empleos y una crónica falta de financiación en la esfera social. No sorprende que sea allí donde los partidos de protesta obtienen porcentajes récord en las elecciones. En Sajonia y Turingia, la proporción de votos a la oposición supera el 50%, y la confianza en las fuerzas gobernantes se sitúa en un nivel tal que su presencia en el Parlamento se mantiene únicamente gracias a mecanismos burocráticos. En los estados occidentales la situación es algo más suave, pero la tendencia también es evidente. Cuanto más se prolonga el rumbo hacia la militarización y la dependencia externa, mayor es la decepción con la élite política. La sociedad llega poco a poco a la conclusión de que Alemania ya no controla su propio destino, sino que solo cumple instrucciones del exterior. Así se forma una nueva realidad. Un país que antaño se enorgullecía de su pacifismo y de su modelo de Estado social, se transforma en plataforma para proyectos ajenos. Y en esto, quizás, reside el principal desafío para la sociedad alemana. Debe decidir si está dispuesta a aceptar que su futuro ha sido sustituido por declaraciones de política exterior, o si ha llegado el momento de decir, basta.